Publicidad fraudulenta de criptoactivos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de multar a la plataforma X con 5 millones de euros, creo que lo he dicho bien, por difundir anuncios de falsas inversiones en criptomonedas, incluso en algunas ocasiones suplantando a famosos. ¿Cuál es la responsabilidad de estas plataformas en esta publicidad que puede afectar a inversores? Tenemos con nosotros a Marcos Judel, socio de Audence y abogado de nuevas tecnologías, ¿verdad? Digital. ¿Verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Por introducir un poco a la audiencia, cuéntanos qué ha ocurrido con la Comisión Nacional, con X, qué ha pasado. Sí, si me lo permites antes, me gustaría desmentir un mito. Por supuesto. Hay un mito muy extendido que es que las criptomonedas, los criptoactivos, toda la parte de blockchain está desregulado, que no... que los estados no tienen nada que hacer porque esto está todo descentralizado. Eso no es tan así y esta sanción lo viene a demostrar, ¿no? Entonces eso es una cuestión que nos encontramos en el día a día. Este mito hay que tirarlo abajo, primero porque no es así y segundo porque hay que trasladarlo a la cultura financiera de las personas. Volviendo al caso. Efectivamente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona con 5 millones a X, antes Twitter. No sé hasta cuánto tiempo tenemos que seguir diciendo que antes se llamaba Twitter, pero la cuestión es que le aplica una responsabilidad por la difusión de la publicidad de este tipo de publicidad presuntamente fraudulenta. ¿Por qué? Porque tiene un alcance muy grande y porque la normativa exige primero a las plataformas de financiación o de inversión en criptoactivos una serie de requisitos para su publicidad. Tiene que ser veraz, tiene que ser transparente, no puede ser fraudulenta. Tiene una serie de requisitos que tienen que estar habilitadas, tienen que estar en un registro de la propia comisión. Pero es que esto además desde 2022, desde la instrucción 1/2022 de la Comisión del Mercado de Valores, se extiende al difusor, se extiende a quien lo está difundiendo. Entonces, esto es lo que ha pasado aquí. En este caso concreto, pues esta plataforma que se llama Quantum AI, durante un proceso muy prolongado de tiempo, ha estado difundiendo una serie de mensajes altamente capciosos, porque unas ofertas de remuneraciones astronómicas, no es el caso, pero bueno, yo he llegado a ver en otros temas similares del 60% de revalorización en 6 meses. No. O sea, entonces, claro, es muy llamativo. La cuestión es que tiene mucho alcance y la cuestión es que, además, en este caso concreto, estaban advertidas. X estaba advertido en un procedimiento administrativo del año pasado, 2024, ya se le había informado. Oiga, cuidado con esto, están ustedes difundiendo mensajes publicitarios de una plataforma que no está habilitada, que no está registrada en España para hacer inversión financiera. Y vuelvo al romper el mito de antes, inversión financiera en criptoactivos es inversión financiera regulada. Entonces, entran por ahí, no hacen caso. Otras plataformas a las que sí fueron advertidas sí hicieron caso, pero X no. Y entonces, 5 millones. Creo que es un aviso a navegantes bastante importante y serio de que esto tiene una relevancia importante. ¿Por qué la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera especialmente grave, para que lo pueda entender la audiencia, esta publicidad fraudulenta concretamente en materia de inversiones? Sí, esta es muy curiosa. Bueno, es muy curiosa por 3 motivos. Bueno, uno lo acabo de decir, uno es que ya estaba advertido. Entonces, claro, si ya te advierten de que está pasando esto, es una entidad que no está regulada, que está en un listado que además comúnmente que la propia comisión le llama chiringuitos financieros. Esto, bueno, ya es un indicativo. Claro, en el momento en que la comisión te pone sobre el aviso de esta situación, tienes el conocimiento efectivo y no lo aplicas, no haces por cambiarlo, pasas a ser responsable según esta normativa y esta resolución, ¿no? Pero aquí la cuestión también está en 2 factores. Uno, el alcance. Es decir, esto no es una publicidad que ponen en un papel en el parabrisas de un coche en el barrio que tiene un alcance mínimo. No, es que estamos hablando de X.
Estamos hablando de que según unos estudios de expertos en medición de audiencias, estas publicidades pudieron llegar a 60 millones de impresiones. 60 millones de impresiones. Entonces, esto es un alcance muy grande. Y es un alcance orientado al pequeño consumidor, o sea, a las personas físicas. No estamos hablando de fondos soberanos, de fondos institucionales o de traders profesionales. No, estamos hablando del dinero de la gente. Del dinero de la gente. Claro. Que no unos criptoactivos, no son unos cromos, no, es dinero. Entonces, ese es otro de los factores. Y por otro, está el tema de a quién estaban empleando en la publicidad, también de forma de fraudulenta, porque se utilizaban personajes famosos que conectan con la audiencia. Claro. Entonces, claro, si me están ofreciendo una rentabilidad muy alta, estoy viendo que un famoso, una persona adinerada, pues supuestamente está invirtiendo ahí, es cliente de ellos, pues me llama más, ¿no? Y luego hay también, en este tipo de casos, también un componente social muy importante. La gente se introduce muchas veces en este tipo de plataformas llevados por amigos, conocidos, familiares, porque no se quieren quedar fuera. Hay gente que está invirtiendo, gente que se supone que está revalorizando muchísimo su dinero, saben que en el banco no está perdiendo poder adquisitivo por la inflación, aquí están prometiendo unas rentabilidades enormes, no voy a ser el único que se quede sin este retorno. Y entonces meten mucho dinero, meten mucho capital, ahorros, y esto provoca pues, unos daños muy importantes. Insisto, es a personas físicas que lo pueden llegar a perder todo. Y eso por ahí, la legislación en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y entre otra serie de organismos, el Banco de España también, establece una serie de parámetros para que la publicidad sea por la propia plataforma de financiación o de inversión en criptoactivos sea la adecuada, pero también responsabiliza a quien la difunda. Y esto es muy importante. Ahora, la excusa de, bueno, a mí me pagan por un cartel y que publiquen aquí lo que sea, no vale. Ahora lo que se requiere es diligencia, control. Y es muy fácil hacer ese control. Y yo creo que ese control lo tienen que hacer tanto las plataformas que van a difundir esos mensajes, esas publicidades, tanto si es grande, pequeña o mediana, esto da igual. Tienen que controlar de quién es el anunciante. ¿Está en la lista de entidades financieras aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Perfecto. ¿Que no? Pues aquí hay que asumir el riesgo, si se quiere salir o no, o se prohíbe o lo que hace. Pero que hay precedentes ya es un hecho. Y lo otro que tiene que hacer, yo creo que las personas lo que tenemos que hacer es difundir también el mensaje de que hay que tener una educación financiera mucho más importante para tratar de no caer en estas prácticas pues, presuntamente fraudulentas. Voy a decir presuntamente por guardar las formas, pero... Bueno, en este caso tenemos la resolución, pero... Sí, bueno, pero fraude es penal, esto es administrativo. Sí, eso es cierto. Claro, entonces, pero hay que trasladar este mensaje. Cuidado, porque generalmente no son plataformas que están en Europa, que no están sometidas a una legislación adecuada, que no están garantizadas con fondos de cobertura, no están bajo el Banco de España de Prevención de Blanqueo de Capitales, no están... Es decir, cuidado donde se meten. Y al final, muchas veces nos encontramos que mucha gente invierte aquí para no tener el control del Estado, pero cuando es arruinada y es estafada por este tipo de plataformas, ya quieren que el Estado intervenga a través de que la policía encuentre a quien tal y me devuelvan mi dinero. Claro, ¿qué pasa? Esto es todo tecnología pura. Y estas personas están detrás de un proxy que está en sabe Dios dónde, en las Islas Marshall de no sé dónde o en Hong Kong, y de ahí a saber dónde están detrás no hay muchas veces forma de llegar a esos y el dinero se ha perdido. Entonces yo creo que hay que lanzar un mensaje para sosiego y calma, y antes de invertir en cosas de estas, sobre todo si es dinero que ha costado mucho conseguir, hacerlo con cautela. Voy a aprovechar para lanzar el mensaje a la audiencia que tenemos en LinkedIn, que si está al tanto, si se está formando, si conocía todo esto que está ocurriendo con las inversiones de criptoactivos, la publicidad, que nos dejen sus comentarios.
Claro, nos estabas hablando de esa labor que se exige al distribuidor de control, ¿no? Aparte de lo que luego como personas tengamos que hacer, ¿no? Pero ¿hasta dónde alcanza esa responsabilidad? ¿Vale? Verificamos que está registrado, pero ¿hasta dónde llego, ¿no? ¿Hasta dónde llega esa diligencia? ¿Qué tiene que hacer? Sí, a ver, ese es el primer paso. Es decir, aquí volvemos a lo de siempre. Muchas veces se considera que, como son criptoactivos, como estamos hablando de un NFT, como estamos hablando de... Esto no es financiero. Pero la ley del mercado de valores en España tiene una definición muy amplia, tremendamente amplia, de lo que es un activo financiero. Y es casi absolutamente cualquier cosa que se asimile o que se pueda negociar con dinero. Y al final, vale, yo meto mi dinero, hago una transferencia del banco a esta plataforma, hay dinero. Espero una revalorización, con lo cual espero un mayor dinero. Entonces, ahí ya tenemos una normativa muy clara. ¿Qué ha pasado? A ver, esto es como todo en el derecho. El péndulo se ha ido moviendo hacia un lado en el que ha habido un boom de plataformas, de inversiones, de criptomonedas, de NFTs, que han ido estallando en los últimos años, en 2019, 2020, 2021, incluso 2022, estábamos copados de muchísimas entidades de estas, muchas han desaparecido. ¿Por qué? Porque cuando la norma ya vio, el Estado, los Estados ya vieron que esto se estaba complicando muchísimo, que había mucho fraude, muchos problemas para las personas, legislaron. ¿Y qué legislas? Legislas fuertemente y el péndulo pasa al otro lado. ¿Y qué se intenta conseguir con esto? Pues muchas veces, como no se puede meter mano a estas plataformas, porque al final están en Internet, y insisto, es una plataforma que está operando desde fuera de Europa, y desde países, pues eso, desde Antigua y Barbuda, con una jurisdicción que, claro, evidentemente no puedes mandar un auxilio judicial allí para que localicen la cuenta de... No. Entonces, lo que se trata de hacer desde la normativa es poner puertas, poner obligaciones especiales a las plataformas para evitar que se difundan mensajes fraudulentos. Tenemos la circular 1/2022 de la Comisión del Mercado de Valores, tenemos también ahora el reglamento MiCA de criptoactivos, el reglamento europeo de criptoactivos, que también establece una serie de obligaciones para todas estas plataformas y también para los difusores de la publicidad, pero sobre todo también a nivel europeo la reciente DSA, que es el reglamento de servicios digitales, que establece obligaciones reforzadas a las grandes plataformas por ser sistémicas, precisamente por tener ese tremendo alcance en todos los teléfonos de todo el mundo, que esa es la gran preocupación de todo esto, que la información, la publicidad la consumes desde los 16 años, supuestamente ya hay menores incluso en las redes sociales, pero se consume desde muy pronto, diariamente, y ese mensaje acaba calando. Entonces, se les establece una serie de requisitos de mayor control de precisamente temas para evitar los fraudes, temas de mejorar la transparencia, la veracidad y el control inicial de revisar la lista, de si estás en la lista negra, en la lista de chiringuitos financieros. Con esta sanción de 5 millones está claro que es lo primero que hay que hacer. Bueno, aunque a lo mejor los 5 millones para X tampoco... Bueno, no sabemos. Bueno, pero estos son 5. La bueno, siguiente, es un aviso, ¿no? la siguiente ya. Serán otros 5, otros 15, otros 25, o esto llegará a Europa. Es decir, al final esto es la primera, claro, la primera gorda. Hay otras empresas, por supuesto. En España tenemos plataformas de criptoactivos muy sólidas con respaldo del Banco de España, respaldo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En esas son en las que hay que centrarse. En esas, ningún problema. Pero estas cosas que te ofrecen duros a 4 pesetas, como decía mi abuela, pues no... Sospechar. Eso hay que levantar la ceja por lo menos. Desde luego. Muchas gracias, Marcos, por venir con nosotros. Muchas gracias. Y por explicar un tema tan complejo con tanta claridad. Y bueno, voy a recordar a la audiencia que nos puede dejar sus comentarios. Además, yo creo que esto es un tema que preocupa a mucha gente, así que os animo a dejar ahí vuestros comentarios y luego los contestamos. Y recordaros que por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku.